Millonario despidió a 9 niñeras en 15 días. La rechazada lo cambió todo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa realmente tras las puertas de las mansiones de los millonarios? Esa imagen perfecta que vemos en redes sociales, con familias sonrientes, niños bien educados y una vida que parece sacada de un cuento de hadas. Pues déjame contarte una historia que te hará replantearte todo eso. La historia de un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que estaba a punto de descubrir que hay cosas que ni todo el oro del planeta puede comprar. Y todo empezó con un niño de 5 años, un padre desesperado y 9 niñeras que simplemente se dieron por vencidas. Pero espera, porque el final de esta historia te sorprenderá de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a revelar lo que realmente pasó cuando la 10ª niñera, la que nadie quería contratar, entró en esa casa y lo puso todo patas arriba. Alexander Hawthorne no solo era rico, era escandalosamente rico. A sus 38 años, dirigía un imperio de inversiones valorado en miles de millones. Su rutina comenzaba a las 5 de la mañana con llamadas a la bolsa de Tokio y terminaba a medianoche con videoconferencias con inversores en Dubái. Su mansión en Bel Air tenía 23 habitaciones, una piscina olímpica cubierta, una bodega climatizada con más de 5,000 botellas y una vista de Los Ángeles que por sí sola valía más que la mayoría de las casas de la ciudad. Pero si lo mirabas a los ojos, veías algo que ni todo el dinero del mundo podría ocultar. Un profundo cansancio, un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico. Era el cansancio de un hombre que había perdido a su esposa 3 años antes en un accidente de coche y que desde entonces intentaba ser padre y madre del pequeño Thomas, de 5 años, y estaba fracasando estrepitosamente. Thomas no era un niño malo. Al menos, eso no era lo que decían los psicólogos infantiles. Usaban términos como comportamiento desafiante resultado de un trauma no procesado y mecanismos de defensa típicos del duelo infantil. Pero para las niñeras que intentaron cuidarlo, Thomas era simplemente imposible. La primera niñera, Margaret, una inglesa de 60 años con 35 de experiencia cuidando a los hijos de la realeza europea, duró exactamente 28 horas. Encontró toda su ropa cuidadosamente cortada en pequeños trozos y ordenada por colores en el jardín. Cuando confrontó a Thomas, el niño simplemente la miró con sus enormes ojos azules y dijo que estaba haciendo confeti para una fiesta. Margaret recogió sus cosas restantes y se fue sin mirar atrás, murmurando algo sobre haber cuidado a príncipes más educados. La segunda niñera, una joven francesa llamada Colette, pensó que podría convencer a Thomas con su trato moderno y amable. Aguantó 3 días. Al tercer día se despertó a las 3 de la mañana con todas las alarmas de incendios de la mansión sonando simultáneamente. Thomas había descubierto cómo desactivar el sistema de seguridad principal y reprogramar los detectores de humo. Cuando Alexander llegó a casa tras una reunión de emergencia interrumpida, encontró a Colette sollozando en la puerta, con la maleta ya hecha, diciendo que no le pagaban lo suficiente para lidiar con un pequeño genio psicópata. Alexander intentó explicarle que Thomas no era un psicópata, solo estaba sufriendo, pero Colette ya estaba en un Uber camino al aeropuerto. Entonces comenzó un patrón que se repetiría durante las 2 semanas siguientes. La tercera niñera, Consuela, era una cálida mexicana que había criado a 7 hijos y cuidado a docenas más. Duró 5 días antes de encontrar todas sus pertenencias religiosas, incluyendo un rosario bendecido por el Papa, su posesión más preciada, enterrado en el jardín en una ceremonia fúnebre, organizada por Thomas, con lápidas de cartón incluidas. La cuarta niñera, una australiana llamada Sheila, que se jactaba de haber trabajado como voluntaria en zonas de guerra, se fue a los 2 días cuando Thomas liberó en su habitación 3 serpientes no venenosas, pero absolutamente aterradoras, que había encontrado en el jardín. Sheila, quien aparentemente no le temía a las explosiones, pero sí a los reptiles, se fue gritando que prefería regresar a Kabul. Alexander estaba desesperado.
Cada entrevista con una nueva agencia de cuidado infantil era más humillante que la anterior. Las historias sobre Thomas ya se habían extendido por la red de profesionales de cuidado infantil de alto nivel de Los Ángeles. Su nombre figuraba en listas negras. Las agencias que antes le habían rogado trabajar con él ahora inventaban excusas elaboradas sobre la falta de disponibilidad. La quinta niñera, Patricia, era una estricta alemana que prometió disciplinar a Thomas con rutinas estructuradas. Duró exactamente 1 día y medio antes de que Thomas pirateara el sistema de sonido de toda la casa y programara gritos aterradores para que sonaran a volúmenes aleatorios durante toda la noche. Patricia se fue por la mañana con profundas ojeras, murmurando en alemán sobre Klein Teufel, pequeño demonio. El sexto niñero era James. Sí, un hombre, un exmilitar a quien Alexander contrató pensando que quizás Thomas necesitaba una figura masculina fuerte. James aguantó 4 días y parecía irle bien hasta que una mañana se despertó y descubrió que Thomas había usado su portátil para enviar correos electrónicos a todos sus contactos, diciendo que James había decidido mudarse al Tíbet para convertirse en monje budista y que donaría todas sus pertenencias. James pasó todo el día intentando deshacer el caos, llamando a familiares y amigos horrorizados, mientras Thomas observaba todo con una expresión de inocencia angelical. La séptima niñera, una sueca llamada Ingrid, doctora en psicología infantil, llegó convencida de poder deconstruir las barreras emocionales de Thomas. Aguantó 2 días antes de que él reordenara todos sus libros de psicología para deletrear los mensajes ofensivos con las primeras letras de los títulos. Alexander estaba al borde del colapso. Su trabajo se resintió. Había perdido 3 contratos importantes porque lo llamaban constantemente de vuelta a casa para lidiar con niñeras que renunciaban. Sus socios comenzaban a cuestionar su compromiso. Pero lo peor no fue el impacto profesional. Lo peor fue ver a su hijo, ese niño que ya había perdido tanto, convertirse en alguien que no reconocía. Thomas construía muros cada vez más altos y Alexander no sabía cómo derribarlos. La octava niñera era una dramática italiana llamada Francesca, que juró sobre la tumba de su abuela que podía conquistar a cualquier niño. Aguantó 3 días antes de que Thomas convenciera al jardinero de que le había pedido que cortara todas las rosas premiadas del jardín, que eran el orgullo de Alexander y las flores favoritas de su difunta esposa. Cuando Francesca vio las rosas cortadas y Alexander llegó a casa para ver el destrozo, ni siquiera pudo defenderse, simplemente hizo las maletas llorando. La novena niñera era Yuki, una mujer japonesa tranquila que practicaba el budismo zen y juró mantener la calma sin importar lo que pasara. Realmente lo intentó. Durante 6 días enteros mantuvo la compostura mientras Thomas probaba todos los límites posibles, pero al 7º día, cuando descubrió que Thomas había escondido pescado crudo detrás de todos los calentadores de la casa, creando un olor nauseabundo imposible de localizar, incluso su paciencia zen llegó a su límite. Se fue con una reverencia cortés, pero Alexander pudo ver las lágrimas en sus ojos. 15 días, 9 niñeras, y Alexander estaba completamente derrotado. Esa noche, después de que Yuki se fuera, se sentó en la habitación de Thomas, mirando a su hijo dormido. El niño parecía tan pequeño, tan frágil, tan diferente del pequeño terror que había atormentado a 9 adultos competentes. Alexander comenzó a llorar. Algo que no había hecho desde el funeral de su esposa. Estaba fallando. Como padre, como proveedor de estabilidad, como todo lo que Thomas necesitaba. Al día siguiente, Alexander estaba a punto de cancelar todas sus reuniones de la semana, preparándose para quedarse en casa e intentar cuidar de Thomas solo, cuando sonó su teléfono. Era Marta, la directora de su agencia de contratación de élite, y parecía dudar. Dijo que había una candidata, pero que Alexander probablemente no estaría interesado. Cuando preguntó por qué, hubo una larga pausa. Marta finalmente explicó que la candidata no tenía las credenciales habituales. No tenía un título universitario en educación infantil ni en desarrollo infantil.
No había trabajado para otras familias de élite. De hecho, no tenía ninguna de las cualificaciones que normalmente exigían. Había acudido a la agencia por su cuenta tras enterarse de la situación de Alexander a través de los chismes de las comunidades de servicio doméstico. Y aquí estaba la parte que realmente hizo dudar a Marta. La candidata tenía 52 años, era negra, tenía un marcado acento sureño y había pasado los últimos 20 años trabajando en un orfanato en uno de los barrios más pobres de Los Ángeles. Alexander intuía que Marta esperaba que se negara de inmediato. Era evidente que le daba vergüenza mencionar a alguien tan fuera de su perfil habitual. Pero algo en la descripción lo hizo reflexionar. Quizás fue desesperación, quizás intuición, o quizás simplemente estaba tan cansado de fracasar que estaba dispuesto a intentarlo todo. Le dijo a Marta que enviara al candidato esa misma tarde. Marta pareció sorprendida, pero accedió, advirtiéndole que era una simple cortesía y que ya tenía otros candidatos más adecuados para la semana siguiente. Alexander colgó y miró por la ventana hacia el jardín donde Thomas estaba sentado solo, construyendo y destruyendo torres de bloques una y otra vez. Una metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo en su vida. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Alexander abrió la puerta y allí estaba. Grace Williams no se parecía en nada a las demás niñeras. Era una mujer robusta, con el pelo canoso recogido en un práctico moño, y vestía unos pantalones sencillos y una blusa colorida. Sus manos eran ásperas y callosas, con callos que delataban décadas de duro trabajo. Pero eran sus ojos los que realmente llamaban la atención. Unos ojos castaños profundos que habían visto mucho, sufrido mucho, pero que aún brillaban con una calidez genuina. No tenía un portafolio elaborado ni una carpeta llena de referencias de familias importantes. Solo tenía un bolso desgastado y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Cuando hablaba, su acento sureño era fuerte y sin complejos. No intentaba sonar sofisticada ni usar jerga de crianza. Simplemente miró a Alexander y dijo: «Señor Hawthorne, he oído que tiene problemas con su hijo. Vine porque sé algo sobre los niños que sufren y hacen sufrir también a quienes los rodean». Alexander la invitó a pasar, pero antes de que pudieran comenzar la entrevista formal, Thomas apareció en lo alto de las escaleras. Vestía su uniforme de batalla habitual, con esa expresión desafiante que había sobresaltado a 9 niñeras anteriormente. Alexander percibía la tensión, esperando a ver cuál sería la primera prueba de Thomas. ¿Cuál sería su provocación inicial? Pero ocurrió algo inesperado. Grace miró a Thomas y en lugar de esbozar esa sonrisa forzada y excesivamente amistosa que todas las demás niñeras habían intentado o asumir una postura autoritaria, simplemente asintió con la cabeza, como si reconociera a un igual. «Tú debes ser Thomas», dijo con voz tranquila e inflexible. «Soy Grace. He oído que has estado haciendo un excelente trabajo deshaciéndote de la gente mala». Thomas estaba confundido. No era la reacción que esperaba. Ella no intentaba ganárselo con falsa alegría ni intimidarlo con autoridad. De alguna manera, estaba de su lado. La entrevista que siguió fue diferente a cualquier otra. Alexander hizo sus preguntas habituales sobre experiencia educativa y filosofía, pero Grace no dio respuestas ensayadas. Contó historias. Sobre Jamal, un niño de 7 años en el orfanato que solía morder a todos porque era su única forma de comunicar su dolor. Sobre Keisha, una niña de 6 años que no habló con nadie durante meses después de que su madre muriera de una sobredosis. Sobre Marcus, que prendía fuego a las cosas pequeñas porque, como finalmente le admitió a Grace, era la única forma en que sentía que tenía el control de algo en su caótica vida. Grace no tenía un diploma en la pared, pero tenía algo que todas esas credenciales educativas no podían enseñar. Había estado en las trincheras. Había sostenido a los niños mientras gritaban, lloraban y luchaban contra el mundo, y se había quedado, siempre, cada vez. Pero no fueron sus palabras las que convencieron a Alexander de darle una oportunidad a Grace. Fue lo que ocurrió cuando Thomas, a mitad de la entrevista, tiró deliberadamente un vaso de jugo al suelo, mirando desafiante a Grace.
esperando la sorpresa o la ira que siempre le seguía. Grace simplemente observó cómo el jugo se derramaba sobre el costoso suelo de mármol y luego volvió a mirar a Thomas. «Debió de ser un accidente», dijo con calma. «Lo limpiamos juntos cuando termine de hablar con tu padre». No había acusación en su voz. No fingía comprensión, solo una constatación. Thomas estaba tan sorprendido que guardó silencio durante el resto de la entrevista. Alexander contrató a Grace al instante, a pesar de todas sus reservas, a pesar de saber que sus otros socios y cualquiera de su círculo social pensarían que estaba loco. Marta, de la agencia, casi tuvo una crisis nerviosa cuando Alexander llamó para confirmar que quería contratar a Grace a tiempo completo. Intentó discutir sobre la adaptación cultural, sobre lo que dirían las otras familias de élite, sobre cómo se vería perjudicado. Alexander, por primera vez en semanas, sintió algo cercano a la convicción cuando le dijo que no le importaba nada de eso. El primer día de Grace fue una prueba. Todos lo sabían. Alexander incluso canceló sus reuniones matutinas para quedarse en casa, preparado para intervenir cuando la situación se complicara. Thomas se despertó esa mañana con la expresión más decidida. Se había deshecho de 9 niñeras, y esta 10ª no sería la excepción. Ya tenía planes. Había escondido pegamento instantáneo en lugares estratégicos. Había programado su tableta para que sonara la alarma de robo a intervalos aleatorios. Incluso había preparado una mezcla particularmente repugnante de varios condimentos que planeaba derramar accidentalmente en el bolso de Grace. Pero cuando bajó a desayunar, ya a la defensiva y listo para la batalla, encontró a Grace en la cocina, no preparando el desayuno saludable y elaborado que todas las demás niñeras habían intentado obligarlo a comer, sino haciendo panqueques. Panqueques normales y sencillos, con un olor delicioso. Grace no dio un discurso sobre reglas ni rutinas. Simplemente empezó a contar una historia mientras cocinaba, casi como si hablara consigo misma. Se trataba de un chico que conocía hacía mucho tiempo, llamado David. David había perdido a su madre siendo muy pequeño y estaba muy enojado con el mundo. Hacía cosas para alejar a la gente porque pensaba que si los alejaba primero, no dolería tanto cuando inevitablemente se fueran. Era tan inteligente, tan creativo para encontrar maneras de hacer que la gente se diera por vencida. Y durante mucho tiempo lo consiguió. Una tras otra, la gente se dio por vencida, hasta que un día se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que las personas que realmente importaban, las que realmente se preocupaban, no se iban, hiciera lo que hiciera. Y cuando finalmente se dio cuenta de eso, cuando finalmente dejó de probar y empezó a confiar, su vida cambió por completo. Grace se giró y puso un plato de panqueques delante de Thomas. No dijo nada más. No señaló la moraleja de la historia. No intentó obligar a Thomas a hacer la conexión. Ella simplemente le dio el desayuno y comenzó a lavar los platos. Thomas miró los panqueques, luego a Grace, luego a su padre, que lo observaba todo desde la puerta de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas desayunó sin discutir, sin tirar la comida, sin causar caos. No porque lo hubieran obligado o manipulado, sino porque, por alguna razón que él mismo no entendía del todo, no quería. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a rendirse. Después del desayuno, Thomas decidió poner en práctica el plan del superpegamento. Pegó la tapa del champú favorito de Grace que había encontrado en su bolso. Esperó en el pasillo, ansioso por oír su grito de frustración. Pero cuando Grace fue al baño y descubrió el pegamento, simplemente regresó con el champú en la mano y dijo: «Mira, alguien pegó mi champú. ¡Qué ingenioso! Quienquiera que haya hecho esto debe ser muy listo». No acusó a Thomas. No fingió desconocer quién lo había hecho. Simplemente reconoció la creatividad de la travesura y siguió adelante, usando otro champú sin más comentarios. Thomas estaba perplejo. ¿Dónde estaba la ira? ¿Dónde estaba la acusación? ¿Dónde estaba la amenaza de contárselo a su padre? Su actitud se intensificó. Durante el almuerzo, accidentalmente, dejó caer todo su plato al suelo.
Grace simplemente dijo, «¡Qué desastre! ¿Puedes ayudarme a limpiarlo o prefieres mirar?» Thomas, nuevamente confundido por la falta de castigo o drama, murmuró que ayudaría, y entonces se encontró, por primera vez en meses, arrodillado en el suelo junto a alguien, limpiando el desastre que él mismo había creado. Grace charlaba tranquilamente mientras limpiaban, contando otra historia sobre una niña del orfanato que solía dejar caer las cosas cuando estaba probando si la gente se enojaría con ella. ¿Sabes?, dijo Grace mientras escurría el paño. Siempre le dije que estaba bien sentir lo que sentía, pero que era más fácil simplemente hablar de ello que limpiar tierra todo el día. Thomas no dijo nada, pero algo se agitó dentro de él. Esa tarde, Thomas decidió usar su artillería pesada. Agarró lo más preciado que pudo encontrar entre las pertenencias de Grace, una fotografía desgastada con un marco sencillo que ella guardaba en su bolso. La foto mostraba a una Grace mucho más joven con 3 hijos. Thomas escondió la foto, planeando encontrarla más tarde rompiéndola en pedazos. Su truco más efectivo, el que había hecho que Margaret, la primera niñera, huyera despavorida. Pero cuando fue a buscar la foto más tarde para ejecutar su plan, cometió el error de mirarla. Los niños de la foto parecían felices. Grace parecía feliz. Había algo en la forma en que lo sostenía, algo que le oprimió el pecho de una manera que no pudo comprender. Se quedó mirando la foto tanto tiempo que no oyó a Grace entrar en la habitación. «Estos son mis bebés», dijo Grace en voz baja, acercándose a él. «Bueno, no son míos biológicamente, pero sí míos de corazón. Los crié desde muy pequeños. Ya son grandes, tienen sus propias familias». Thomas debería haber dejado caer la foto, debería haber fingido que no hacía nada, pero en cambio se oyó preguntar, «¿Por qué las tienes si en realidad no son tuyas?» Grace sonrió, una sonrisa triste, pero hermosa. «El amor no se trata de sangre, cariño. El amor se trata de elegir quedarse incluso cuando es difícil. Estos niños no tuvieron a nadie, igual que las docenas de otros niños que he ayudado a criar a lo largo de los años. Algunos se quedaron conmigo durante meses, otros durante años, pero cada uno de ellos fue mío durante el tiempo que lo necesitó». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, «Así como tú serás mío durante el tiempo que lo necesites, sin importar cuántas veces intentes que me vaya». Thomas sintió que algo se rompía en su interior. No dramáticamente, no de repente, sino una pequeña grieta en todos esos muros que había construido con tanto cuidado. Le devolvió la foto a Grace, y al hacerlo, ella notó que le temblaban las manos. Esa noche, después de que Thomas se acostara, Alexander llamó a Grace para hablar. Tenía que saberlo. «¿Cómo hiciste esto? 9 niñeras, todas con credenciales impecables, todas con años de experiencia, y ninguna duró más de una semana. Llevas aquí un día, y Thomas no ha intentado en serio que te vayas. ¿Qué hiciste?» Grace pensó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señor Hawthorne, esas otras niñeras, por muy cualificadas que estuvieran, todas tenían algo en común. Vinieron aquí esperando encontrar a un niño difícil que necesitara ser curado, controlado o manejado. Yo vine aquí esperando encontrar a un niño sufriendo que necesitaba ser atendido». Se inclinó hacia adelante, con las manos callosas entrelazadas en el regazo. «Thomas no quiere que lo controlen, quiere que lo comprendan. No está probando a ver quién es lo suficientemente fuerte como para domarlo. Está probando a ver quién se preocupa lo suficiente como para quedarse». Alexander sintió que sus propias barreras empezaban a resquebrajarse. «Pero me importa. Él sabe que me importa. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo». Grace asintió con suavidad. «Lo sé, señor. Cualquiera puede verlo. Pero ¿cuándo fue la última vez que se sentó con él? No para ver cómo estaba entre llamadas o durante un descanso de la reunión, sino para estar presente de verdad». Alexander abrió la boca para responder, pero la cerró. No lo recordaba. ¿Días? ¿Semanas? Desde el funeral de su esposa, se había sumergido en el trabajo, diciéndose que lo hacía por Thomas, para mantener la empresa fuerte, para asegurar su futuro.
Pero la verdad que había estado evitando es que era más fácil centrarse en fusiones y adquisiciones que en el dolor en los ojos de su hijo, porque ese dolor era un reflejo de su propio dolor, que no estaba listo para afrontar. Grace continuó, con voz suave pero firme. Ese chico de arriba perdió a su madre. Es un dolor que ningún niño debería tener que soportar. Pero ¿sabes qué es aún peor? Siente que también ha perdido a su padre. No porque hayas muerto, sino porque estás tan ocupado huyendo de tu propio dolor que no tienes espacio para el suyo. Las palabras le dieron a Alexander como un puñetazo en el estómago. Quería discutir. Quería defender todas las horas que había trabajado, todos los sacrificios que había hecho. Pero sentado allí, frente a esta mujer que había pasado 20 años cuidando a niños que nadie más quería, sus defensas parecían patéticas. No sé cómo hacer esto, admitió, con la voz quebrada. No sé cómo estar ahí para él cuando siento que me ahogo en mi propio dolor. No sé cómo ser el padre que necesita cuando apenas puedo mantenerme a flote. Grace se levantó y en un gesto que sorprendió por completo a Alexander, le puso la mano en el hombro. Señor Hawthorne, no necesita ser perfecto. Él no necesita que lo sea. Solo necesita que sea auténtico. Necesita saber que está bien sentir lo que él siente, porque usted también lo siente. Necesita saber que, incluso cuando las cosas sean difíciles, cuando duelan, lo afrontarán juntos. Le apretó el hombro con suavidad. Ese chico no necesita a otra niñera. Necesita a su padre. Y usted, si me permite decirlo, necesita a su hijo tanto como él a usted. Ambos sufren solos cuando podrían sufrir juntos, y eso lo cambia todo. Esa noche, después de que Grace se fuera a su habitación, Alexander no fue a su despacho como de costumbre. En cambio, subió las escaleras y se quedó frente a la habitación de Thomas. ¿Cuánto tiempo había evitado este momento? ¿Cuántas noches había pasado en la puerta de su hijo, queriendo entrar pero convencido de que no tenía nada útil que ofrecer? Llamó suavemente y entró sin esperar respuesta. Thomas estaba despierto, como Alexander sospechaba, mirando al techo en la oscuridad. Thomas, empezó Alexander con voz insegura. Sé que he sido un padre terrible desde que perdimos a tu madre. Thomas no se movió, no lo miró. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si hacía que todo funcionara a la perfección, de alguna manera las cosas mejorarían. Pero Grace me hizo darme cuenta de algo hoy. Estaba equivocado, estaba muy equivocado. Alexander se sentó en el borde de la cama de Thomas, algo que no había hecho en meses. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? No es dirigir la empresa sin tu madre para asesorarme. No es ocuparme de las finanzas ni de las decisiones empresariales. Lo más aterrador es mirarte y ver cómo me devuelve la mirada. Es oírte reír cuando ahora casi nunca ríes. Y recordar cómo sonaba su risa. Es despertar cada día y recordar que ella no está aquí y que tengo que encontrar la manera de ser suficiente para ti cuando siento que solo soy medio hombre sin ella. Las lágrimas corrían por el rostro de Alexander, lágrimas que había contenido durante 3 años. Pero la verdad es que ni siquiera era medio hombre. No era nada porque no estaba realmente aquí. Y tú mereces más que eso, mereces mucho más que eso. Thomas finalmente se giró para mirar a su padre, y Alexander pudo ver que el niño también lloraba. Eran las primeras lágrimas de verdad que Alexander le había visto desde el funeral. Toda esa travesura, toda esa ira, todo ese comportamiento insoportable se debía a que Thomas hacía todo lo posible por no sentir, por no recordar, por no llorar. «La extraño», susurró Thomas, con una voz quebrada que destrozó el corazón de Alexander en 1000 pedazos. «La extraño mucho, papá, y no sé qué hacer. Me duele mucho». Alexander abrazó a su hijo, abrazándolo con fuerza por primera vez en mucho tiempo. «Yo también, campeón. Yo también la extraño tanto que a veces siento que no puedo respirar. Y está bien sentirse así. No tenemos que fingir que no duele. Solo tenemos que prometernos ayudarnos mutuamente cuando duela demasiado». Se quedaron así mucho tiempo, padre e hijo, permitiendo finalmente que años de dolor reprimido afloraran. En algún momento de la noche,
Grace caminó por el pasillo y los vio a través de la puerta entreabierta, abrazados, llorando, finalmente comenzando a sanar. No los interrumpió. Solo sonrió con esa triste y hermosa sonrisa suya y susurró una oración de gratitud. Por eso hizo lo que hizo. No por los títulos ni el prestigio. No por el dinero ni el estatus, sino por esos momentos en que los muros se derrumbaban y comenzaba la sanación. En las semanas siguientes, la vida en Hawthorne Manor cambió de maneras que nadie podría haber predicho. Alexander comenzó a salir de la oficina más temprano. Seguía trabajando duro, seguía dirigiendo su imperio, pero ahora tenía límites. Nada de llamadas después de las 6 de la tarde. Nada de trabajo los fines de semana a menos que fuera absolutamente crítico. Su equipo se sorprendió al principio, pero los resultados hablaban por sí solos. Alexander, descansado y emocionalmente presente, estaba tomando mejores decisiones que nunca. Thomas dejó de intentar alejar a Grace. De hecho, sucedió algo extraordinario. Empezó a sentirle cariño de verdad. Grace tenía una forma de convertir hasta las tareas más mundanas en aventuras. Ir al supermercado se convirtió en una búsqueda del tesoro. Ordenar su habitación en un reto de velocidad. Hacer la tarea en una misión secreta. Pero lo más importante era que Grace creaba un espacio para que Thomas sintiera lo que necesitaba sentir. Algunos días, Thomas estaba enfadado, muy enfadado, y Grace lo dejaba enfadar. Preparó un rincón en el sótano donde podía gritar, tirar almohadas y liberar toda la rabia que lo quemaba por dentro. Algunos días, Thomas estaba triste. Tan triste que apenas podía levantarse de la cama y Grace simplemente se sentaba con él, sin intentar animarlo ni distraerlo, simplemente estando ahí. Y algunos días, cada vez con más frecuencia, Thomas estaba bien. No exactamente feliz, todavía no, pero bien. Y esos días eran victorias. Pero la transformación no se limitó solo a Thomas y Alexander. Grace, con su estilo tranquilo pero revolucionario, estaba cambiando toda la dinámica de la casa. El personal, que antes se mostraba cauteloso con Thomas, empezó a relajarse. Vieron cómo Grace trataba al niño, no como un problema que resolver, sino como una persona respetable, y empezaron a hacer lo mismo. Manuel, el jardinero a quien Thomas había engañado varias veces, empezó a enseñarle plantas al niño, descubriendo que Thomas tenía una afinidad natural por los seres vivos. Rosa, la ama de llaves, a quien las travesuras de Thomas le habían aterrado, descubrió que al niño le encantaba cocinar y empezó a enseñarle recetas que su madre solía preparar. La casa, que durante tanto tiempo había sido un campo de batalla, volvió a sentirse como un hogar. Unas 6 semanas después de la llegada de Grace, ocurrió algo que le demostró a Alexander lo mucho que habían avanzado. Era sábado por la tarde y Alexander estaba en la oficina de su casa, no trabajando, sino dibujando con Thomas, cuando oyó que llamaban a la puerta. Era Grace, y parecía nerviosa, algo muy inusual en ella. «Señor Hawthorne», empezó. «Hay algo que necesito decirle. Debería habérselo dicho antes, pero pensé que no importaba, y no quería que afectara su contratación, pero ahora siento que es deshonesto no decirlo». Alexander sintió una punzada de miedo. ¿Qué podría ser? Grace respiró hondo. Esa historia que le conté a Thomas el primer día sobre el niño David que perdió a su madre y los alejaba a todos. No era solo un niño que conocí en el orfanato, era mi hijo biológico. Alexander parecía confundido. Grace continuó. Tenía 16 años cuando tuve a David. Era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado asustada para ser la madre que necesitaba. Su abuela ayudó a criarlo, pero cuando tenía 5 años, más o menos la edad de Thomas, mi madre murió repentinamente, y no lo llevé bien. Trabajé en 3 empleos intentando mantenernos, pero estaba tan consumida por el dolor y el miedo que realmente no estaba ahí para él. Y David empezó a actuar exactamente como Thomas. Me ponía a prueba, me presionaba, intentaba ver si yo también lo abandonaba, y durante un tiempo le fallé. Estaba tan concentrada en sobrevivir que perdí de vista que necesitaba más que comida y techo.
Me necesitaba a mí. Grace se secó una lágrima. Tuve que recurrir a una trabajadora social muy especial para hacerme ver lo que estaba haciendo. Me ayudó a comprender que tenía que elegir estar presente, incluso en los momentos difíciles, sobre todo en los momentos difíciles. Y cuando finalmente lo logré, cuando finalmente dejé de huir de mi propio dolor y empecé a ayudar a David con el suyo, todo cambió. No fue de la noche a la mañana, pero cambió. Alexander estaba procesando esto, y entonces la otra parte encajó. El orfanato donde trabajabas, Grace asintió. Después de que David creció y fue a la universidad, supe que tenía que hacer algo con lo que aprendí. Todos esos niños en el sistema, tantos sufriendo como David, como Thomas. No pude salvarlos a todos, pero pude mostrarles lo que alguien me mostró, que el amor no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Se trata de permanecer incluso en las dificultades. Miró directamente a Alexander. Por eso vine aquí cuando oí hablar de Thomas. No porque me creyera mejor que esas otras niñeras, sino porque reconocí la historia. Reconocí a un niño que aleja a la gente porque le aterra que todos se vayan de todos modos. Y reconocí a un padre tan consumido por el dolor y la culpa que estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Alexander debería haber estado enojado porque Grace le había ocultado esto. Sus socios, Marta de la agencia, cualquiera en su círculo social diría que fue una grave violación de la confianza. Pero Alexander solo sintió gratitud. Gracias, dijo simplemente. Gracias por recibirnos. Gracias por preocuparse lo suficiente como para venir. Gracias por no rendirse, incluso cuando no se lo poníamos nada fácil. Grace sonrió. Esa sonrisa que le iluminó el rostro. Señor Hawthorne, en mi trabajo he aprendido que los niños que más se esfuerzan son los que más necesitan que alguien los ayude. Thomas no intentaba que esas niñeras se fueran porque no las quisiera aquí. Intentaba que se fueran para demostrarse a sí mismo que tenía razón, que nadie se queda. Pero la verdad que está aprendiendo ahora es que hay gente que se queda. Hay gente que elige quedarse incluso cuando es difícil, incluso cuando es confuso, incluso cuando parece que sería más fácil irse. Esas son las personas que cambian vidas. Thomas, que había estado fingiendo dibujar, pero obviamente escuchando toda la conversación, levantó la cabeza. «¿Grace?», dijo en voz baja. «Sí, querida, ¿te vas? ¿Como los demás?». Grace se acercó a Thomas y se arrodilló a su altura. «Thomas, voy a decirte algo que quiero que grabes profundamente en tu corazón. Estoy aquí porque elijo estar aquí, no porque me paguen aunque tu padre me paga generosamente, no porque sea un trabajo fácil, porque definitivamente no lo es». Sonrió. «Estoy aquí porque importas, porque tu proceso de sanación importa, y me quedaré hasta que ya no me necesites, e incluso después, si así lo deseas». Thomas abrazó a Grace, algo que nunca había hecho, y en ese momento, Alexander finalmente comprendió qué la hacía tan especial. No era una técnica mágica de crianza, ni una sofisticada psicología inversa. Era simplemente esto. Ella veía a los niños como personas completas, dignas de respeto, dignas de tiempo, dignas de un amor real, desordenado y complicado. Los meses siguientes no fueron perfectos. Thomas seguía teniendo días malos. Alexander seguía luchando por equilibrar el trabajo y la paternidad, pero ahora lo hacían juntos. Y eso marcó la diferencia. Empezaron terapia familiar, algo a lo que Alexander se había resistido antes, pero que ahora aceptaba con entusiasmo. Grace incluso asistió a algunas sesiones, compartiendo ideas que la terapeuta elogió como excepcionalmente perspicaces. Lentamente, con dolor, pero con seguridad, estaban construyendo una nueva normalidad. No intentaban replicar lo que tenían antes de que muriera la madre de Thomas. Eso era imposible y no sería saludable. En cambio, estaban creando algo nuevo, algo que honrara el pasado pero que no se estancara en él. Empezaron nuevas tradiciones. Noches de juegos los viernes, sin excepción. Desayunos dominicales que Alexander aprendió a cocinar, quemando varias comidas en el proceso, pero mejorando cada semana. Y una vez al mes,
Visitaban juntos la tumba de la madre de Thomas, llevaban flores frescas y compartían historias sobre ella, manteniendo vivo su recuerdo, pero también permitiéndose seguir adelante. Grace lo observaba todo con esa sonrisa orgullosa que le caracterizaba, sabiendo que su trabajo allí estaba casi terminado. No es que se fuera, al menos no de inmediato, pero podía ver el cambio. Thomas no la necesitaba como antes. Había recuperado a su padre. Tenía recursos para afrontar la situación. Estaba forjando relaciones sanas con otras personas. Aún tenía trabajo por hacer, como todos, pero ahora iban por buen camino. Y no era solo la familia Hawthorne la que estaba cambiando. Las parejas de Alexander, que al principio se habían mostrado escépticas ante sus cambios de horario, estaban empezando a hacer cambios en su equilibrio entre vida laboral y personal. El personal de la casa, inspirado por cómo Grace trataba a Thomas, interactuaba de forma diferente con sus propias familias. Y Martha, de la agencia, tras presenciar la transformación completa de la casa Hawthorne, había empezado a reconsiderar discretamente sus estrictas políticas sobre la cualificación de las niñeras. Solo quizás, la experiencia vivida valía tanto como las credenciales en papel. Un año después de la llegada de Grace, Alexander organizó una pequeña cena. No una fiesta elaborada como las que solía organizar para impresionar a sus clientes, sino una reunión íntima con las personas que realmente importaban. Estuvieron presentes Manuel y Rosa, del equipo. Asistió su terapeuta familiar, y David, el hijo de Grace, que había viajado desde el otro lado del país, donde trabajaba como trabajador social, siguiendo los pasos de su madre a su manera. Durante la cena, Thomas se quedó de pie con un vaso de jugo de manzana espumoso. «Quiero brindar», anunció, con la voz más fuerte y segura que en años. Todos guardaron silencio. Por Grace, que no se dio por vencida ni siquiera cuando intenté que se diera por vencida. Y por papá, que aprendió que está bien no tener todas las respuestas si estás dispuesto a encontrarlas juntos. Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas, pero una sonrisa genuina. Y por mamá, donde quiera que esté, espero que esté orgullosa de nosotros por finalmente haber descubierto las cosas. No había ni un solo ojo seco en la habitación. Alexander tomó la mano de Grace por un lado y la de Thomas por el otro. Esta era su familia ahora. No la familia que había planeado, no la familia que había imaginado, sino la familia que habían construido juntos a partir de los pedazos rotos. Y era hermosa en su imperfección, fuerte en su vulnerabilidad, real de maneras que la imagen pulida que había intentado mantener jamás podría ser. Después de que los invitados se fueran y Thomas se acostara, Alexander encontró a Grace empacando algunas de sus cosas. El pánico le encogió el corazón. ¿Te vas? Grace se giró y vio el miedo en sus ojos, tan similar al miedo que había visto en Thomas un año atrás. No para siempre, señor Hawthorne, pero es hora de que regrese al orfanato. Hay otros niños allí que me necesitan, y Thomas ya no necesita a una niñera a tiempo completo. Necesita a su padre, y ahora lo tiene. Pero los visitaré cada semana. No te librarás de mí tan fácilmente. Alexander contuvo las lágrimas. Grace, nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Grace negó con la cabeza. No, señor Hawthorne, solo los ayudé a salvarse. Solo les mostré lo que ya tenían: amor, fuerza y ganas de intentarlo. Hicieron el trabajo duro, lo demostraron cada día, incluso en los días imposibles. Eligieron sanar en lugar de evadir. Se eligieron el uno al otro, le puso la mano en el brazo por última vez. Y ahora deben seguir con eso, no solo en sus vidas, sino en cómo tratan a quienes los rodean, porque verán, la lección que Thomas aprendió, que ustedes aprendieron, que todos debemos seguir aprendiendo, es esta. Todos estamos librando una batalla que desconocemos. Todos llevamos algún dolor. Y lo más poderoso que podemos hacer es elegir verlo, respetarlo y permanecer unidos incluso cuando sea difícil. 3 años después, Alexander se sentó entre el público en el día de orientación profesional de la escuela de Thomas. Observó cómo una procesión de padres llegaba a hablar de sus trabajos. Médicos, abogados, ingenieros,
todos con presentaciones impresionantes. Entonces fue el turno de Thomas. Se colocó al frente de la clase con una seguridad serena que hizo que el corazón de Alexander se llenara de orgullo. «Me llamo Thomas Hawthorne», comenzó. «Mi padre dirige una gran empresa de inversiones. Es muy bueno en lo que hace, pero el trabajo del que quiero hablarles hoy no es suyo. Es el trabajo de alguien que cambió nuestras vidas por completo». Thomas presionó el botón del control remoto y apareció una imagen de Grace en la pantalla. Esta es Grace Williams. Cuida niños, no solo como lo hacen las niñeras, sino que realmente los cuida como lo hace una familia. Cuando tenía 5 años estaba muy mal. Mi madre había fallecido y estaba tan enojado, triste y asustado que intenté que todos se fueran. 9 niñeras me dejaron en solo 2 semanas. La sala estaba en completo silencio. Todos los niños pendientes de cada palabra. Pero entonces llegó Grace. No tenía títulos de universidades prestigiosas, no tenía certificados en las paredes. Lo que tenía era algo que toda esa gente educada no tenía. Entendía lo que es sufrir y aún así elegir amar. Me enseñó que está bien sentirse mal. Me enseñó que no hay que ser perfecto para ser amado. Y me enseñó que las personas que realmente importan se quedan, incluso en tu peor momento. Thomas pasó a la siguiente foto, que mostraba a Grace con docenas de niños del orfanato a lo largo de los años. Grace ha dedicado su vida a cuidar a niños que nadie más quería. No se enriquece con ello, no se hace famosa, pero cambia vidas, un niño a la vez. Y ese, creo, es el trabajo más importante que existe. Cuando Thomas terminó, hubo un momento de silencio, y luego la sala estalló en aplausos. Muchos de los otros niños lloraban, varios padres también. La maestra de Thomas, con lágrimas en los ojos, le agradeció por compartir. Después de la clase, otros niños rodearon a Thomas, haciéndole preguntas sobre Grace, sobre el orfanato, sobre cómo podían ayudar. Y en ese momento, Alexander se dio cuenta de que el impacto de Grace se extendía mucho más allá de su familia. Había sembrado semillas de compasión y comprensión que estaban creciendo de maneras que él jamás podría haber predicho. De camino a casa, Thomas permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del coche. «Papá», dijo finalmente, «cuando sea mayor, quiero hacer lo que hace Grace. No exactamente lo mismo, pero algo que ayude a los niños que sufren, porque sé lo que se siente, y sé lo que se siente cuando alguien se niega a darse por vencido». Alexander sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Parecía que últimamente siempre lloraba, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de esperanza. «Creo que serás increíble en esto, campeón. Y tu madre estaría muy, muy orgullosa». Esa noche, Alexander llamó a Grace para contarle sobre la presentación. Ella rió con su cálida y profunda risa. «Ese niño», dijo con cariño. «Siempre supe que era especial. Todos esos niños que se esfuerzan al máximo siempre son los más especiales. Lo sienten todo tan profundamente. Los alcanzas cuando finalmente los ayudas a canalizar toda esa intensidad en algo positivo. No hay límites a lo que pueden hacer». Hizo una pausa. «Pero, señor Hawthorne, ¿sabe qué es lo más especial de toda esta historia? No es que yo haya salvado a Thomas ni que lo haya salvado a usted. Es que ustedes dos estuvieron dispuestos a ser salvados. Estuvieron dispuestos a trabajar, a sentir el dolor, a crecer. Mucha gente no lo está. Buscan una solución rápida, una píldora mágica, una técnica de crianza que lo arregle todo sin tener que cambiar. Pero la verdadera sanación, el verdadero cambio, requiere que nosotros también estemos dispuestos a cambiar. Y ustedes dos lo hicieron, lo demostraron». Años después, cuando Thomas estudiaba psicología infantil y trabajo social en la universidad, solía contar la historia de Grace a sus compañeros y profesores. Hablaba de las 9 niñeras que renunciaron, de la 10ª que se quedó, de lo que marcó la diferencia. Y cada vez que la contaba, terminaba con la misma lección. Las cualificaciones importan, la educación importa, el conocimiento importa, pero ¿saben qué es lo que más importa? Estar presente, elegir quedarse incluso cuando es difícil, ver a las personas,
verlas de verdad, con todo su dolor, confusión y potencial. Y negarse rotundamente a renunciar a ellas, especialmente cuando más te rechazan. Porque normalmente es cuando más te presionan, cuando más necesitan que alguien les dé un respiro. La historia de la familia Hawthorne y Grace Williams se extendió silenciosamente por las comunidades, cambiando las perspectivas. Martha, la directora de la agencia, cambió por completo su forma de evaluar a las candidatas, centrándose menos en las credenciales y más en las cualidades personales. Manuel inició un programa de mentoría para enseñar jardinería a niños en riesgo. Rosa inició clases gratuitas de cocina para familias de bajos recursos. Y David, el hijo de Grace, amplió su labor social, llevando siempre consigo las enseñanzas de su madre. Pero quizás el impacto más profundo fue el más simple. Alexander, quien solía medir el éxito en dólares y tratos cerrados, ahora lo medía en momentos. Momentos de conexión con Thomas, momentos de genuina bondad, momentos en los que eligió la presencia sobre la productividad. Y descubrió que su vida, aunque menos impresionante en el papel, era infinitamente más rica en la realidad. Seguía teniendo éxito en los negocios, seguía siendo respetado en su industria, pero ahora era solo una parte de quién era, no la totalidad de su identidad. La parte más importante de quién era, la parte de la que estaba más orgulloso, era ser el padre de Thomas. Y eso, lo sabía. Se lo debía por completo a una mujer que se había negado a rendirse, cuando rendirse habría sido mucho más fácil. Entonces, si has llegado hasta aquí en esta historia, quiero que pienses en esto. ¿Quiénes son las gracias en tu vida? ¿Las personas que se quedaron cuando todos los demás se fueron? ¿Las personas que vieron algo en ti que tú no podías ver en ti mismo? E igualmente importante, ¿para quién puedes ser gracia? ¿Quién en tu vida te presiona, te pone a prueba, hace todo lo posible para que te vayas porque teme que lo hagas de todos modos? Porque esta es la verdad que Grace enseñó a la familia Hawthorne. Todos tenemos la capacidad de cambiar vidas, no con grandes gestos ni transformaciones dramáticas, sino con la decisión diaria de estar presentes, de ver, de quedarnos, de negarnos a juzgar por las apariencias o las credenciales y, en cambio, mirar más a fondo, al meollo del asunto. La historia de las 9 niñeras que renunciaron y la 10ª que se quedó no trata realmente de niñeras. Trata de elección. Trata de valor. Trata de reconocer que los más difíciles entre nosotros suelen ser los que más necesitan compasión. No porque la merezcan, sino porque todos la merecen. Trata de comprender que a veces la persona con todas las credenciales no es la persona adecuada. Y a veces la persona que todos rechazan es justo lo que necesitas. Thomas aprendió que era digno de amor incluso en su peor momento. Alexander aprendió que el verdadero éxito no se mide en adquisiciones, sino en conexiones. Y Grace, Grace ya conocía estas lecciones. Simplemente las vivía cada día, silenciosa y consistentemente, cambiando vidas no porque lo intentara, sino porque le importaba. Y ahora, mientras piensas en esta historia, quiero que te preguntes, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Serás la primera, la segunda o la tercera niñera, la que renuncia cuando las cosas se ponen difíciles? ¿O serás Grace, la que ve más allá del comportamiento el dolor subyacente? ¿La que elige quedarse incluso cuando quedarse es más difícil que irse? Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar diferente sobre el juicio, sobre el valor, sobre lo que realmente importa en la vida, necesito que hagas algo por mí. Primero, deja un comentario abajo contándome sobre alguien que fue gracia contigo, o sobre una vez que intentaste ser gracia con alguien más. Estas historias importan, nos recuerdan lo mejor de la humanidad, nos inspiran a hacer mejor, a ser mejores. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita porque seguiré compartiendo historias que desafían nuestra forma de ver el mundo. Historias que nos recuerdan que detrás de cada comportamiento difícil hay una persona que sufre y que la compasión puede cambiarlo todo. Y tercero, dale a me gusta a este video. No solo porque ayuda al algoritmo, aunque lo hace, sino porque cada me gusta
Es un voto a favor de que historias como esta importan. Ese contenido que nos desafía a ser más compasivos, más comprensivos, más humanos, merece ser visto. Porque aquí está la última cosa que quiero que te lleves de esta historia. El cambio es posible. No importa cuán roto te sientas, no importa cuántas personas te hayan dado la espalda, no importa cuán imposible parezca tu situación. El cambio es posible cuando encuentras a las personas adecuadas. O más importante aún, cuando te conviertes en la persona adecuada para alguien más. Thomas pasó de ser un niño que había hecho que 9 niñeras renunciaran a un joven adulto dedicado a ayudar a otros niños que sufren. Alexander pasó de ser un adicto al trabajo distante a un padre presente y comprometido. Y Grace, ella siguió siendo exactamente quien siempre fue, demostrando que a veces lo más revolucionario es simplemente estar presente, con amor y sin juzgar. Así que aquí está mi último reto para ti. Hoy, esta semana, este mes, encuentra a alguien que esté alejando al mundo. Podría ser un niño, podría ser un compañero de trabajo, podría ser un familiar, incluso podría ser tú mismo. Y en lugar de juzgar el comportamiento, intenta ver el dolor. En lugar de rendirte cuando se pone difícil, elige quedarte. En lugar de exigir perfección, ofrece gracia. Porque si hay algo que la historia de las 9 niñeras y la 10ª nos enseña, es esto. Todos merecen a alguien que se niegue a renunciar a ellos. Todos merecen a alguien que vea su potencial, incluso cuando no pueden verlo. Todos merecen una gracia. Y tal vez, solo tal vez, puedas ser esa persona para otra persona. No porque tengas todas las respuestas o todas las credenciales, sino porque te importa lo suficiente como para intentarlo, para quedarte, para ver a la persona detrás del problema. Y a veces, a menudo, eso marca toda la diferencia del mundo. Gracias por ver, gracias por preocuparte. Y recuerda, quienes más se esfuerzan son los que más necesitan que alguien los ayude. No te rindas contigo mismo, porque todos, absolutamente todos, merecemos a alguien que decida quedarse.